Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver el capítulo de análisis dimensional, ¿sí? En esta parte vamos a hablar con respecto a lo que es las cantidades fundamentales que ya vimos en el clase del video pasado, ¿ya? Vamos a ver ahora un poco más con respecto a lo que es el análisis dimensional, con respecto a las ecuaciones que podemos formar a través de estas magnitudes. Vamos a empezar con las fundamentales. El análisis dimensional tiene que ver con fundamentales y derivadas. Es una combinación de todas ellas, de las cuales vamos a utilizar a través de apoyos del sistema internacional que hablamos. A ver por acá. Tenemos las que ya conocemos, pero vamos a darle una nueva expresión. La expresión que la vamos a manejar a través de las dimensiones, ¿sí? Esas son las ecuaciones dimensionales que van a tener una expresión dimensional. Empezamos con la longitud. Todos sabemos que la longitud está expresada en ¿qué? Por acá voy a colocar. Longitud está expresado en metros, ¿verdad? El sistema internacional reconoce como metros, pero en cuestión de expresión dimensional, tú lo vas a completar con una letra mayúscula, que va a ser la ¿de acuerdo? Cada vez que tú veas L va a ser de longitud, ¿sí? Eso va a ser la expresión dimensional. Luego tenemos la masa. Tú sabes que la masa es que está expresado kilogramos, ¿sí o no? Kilogramos, muy bien. Y esos kilogramos será representado con una M. M de masa. Esa es cuestión de la expresión dimensional. Acuérdate, estas letras mayúsculas me van a representar las expresiones dimensionales. Tenemos el tiempo. El tiempo, ¿te acuerdas cómo se medía? En segundos, ¿sí o no? En segundos. ¿Y cómo lo pondremos en las expresiones dimensionales? Como una T mayúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son más que todo las principales y las fundamentales, porque a partir de acá comienzan algunas que son como derivadas. Tenemos lo que es la temperatura, que es el Kelvin, ¿verdad? El sistema internacional reconoce el Kelvin. Y en este caso la expresión dimensional será representado con una tetita de esta manera, un símbolo de esta manera. ¿Okay? Luego tenemos la intensidad de corriente, que hace referencia al ampere, amperios, ¿estamos de acuerdo? Y esto está representado por la I. Cada vez que tú veas la I, significa intensidad de corriente. Y ahora cuando hablamos de intensidad luminosa, estamos hablando de ¿quién? En este caso de candela, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero con respecto a la expresión dimensional va a ser representado con una J, que es de joules, pues te acuerdas, porque acuérdate que intensidad luminosa representa todo lo que es la energía. Y la cantidad es nada más y nada menos que la mol, ¿no? Y esa mol, ¿cómo será representada en las expresiones dimensionales? Como una N. ¿De acuerdo? Listo. Eso va a ser lo que vamos a utilizar en esta parte de análisis dimensional. Esto es lo único que ustedes tienen que aprender para esta parte. Los nuevos expresiones que utilizaremos para ciertas dimensiones con respecto a las cantidades fundamentales. Ejemplo. B me representa velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tú veas este simbolito que está por acá, esto que está acá se representa una ecuación dimensional de la velocidad. Cada vez que tú veas a un elemento entre barritas de esta manera, significa que estamos representando la ecuación dimensional, ¿sí? Yo quiero calcular la ecuación dimensional de esta velocidad, pero para eso me dan que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, ¿no? Entonces primero pasemos a lo que es la expresión dimensional. Pasemos primero a la expresión. Acá esto lo pasaremos a la expresión dimensional, ¿sí? Para pasar a la expresión dimensional, lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no?, con las expresiones mencionadas. Entonces tenemos por acá que la velocidad será igual a la distancia. La distancia no es una longitud, L, ¿de acuerdo? Y todo sobre tiempo. Pero yo quiero calcular la ecuación dimensional. Entonces para este caso tú vas a colocar así, mira. Por acá colocas ecuación dimensional, que será así. Por acá será igual a ¿quién? A longitud sobre el tiempo. Pero escúchame, para esto tú tienes que recordar bastante el álgebra. Este exponente es 1, ¿verdad? Lo que puedes hacer es invertir. ¿Para qué? Para que quede expresado de esta manera, mira. A ver. Cuando tú vas a invertir a una expresión, esto va a ser longitud por el tiempo, pero elevado a la menos. Lo que estoy haciendo es invirtiendo este t que está en el par, lo paso para acá arriba. Entonces la ecuación dimensional de velocidad queda definido de esta manera. ¿De acuerdo? Nada más de esta manera.
¿Complicado? No, solamente hay que saber colocar las expresiones adecuadas, longitud, tiempo en este caso, L y T. ¿Sí? Pasemos a las propiedades importantes con respecto a esto que tenemos. Cuando hablamos de ecuaciones dimensionales, tenemos que darnos cuenta que vamos a trabajar con números, pueden ser racionales, irracionales, imaginarios, pero todos estos tipos de números, todas las cantidades numéricas van a ser, en este caso se lo conoce como expresiones adimensionales. En otras palabras, que me representa simplemente la unidad. ¿De acuerdo? Representa la unidad. También tendremos por ahí funciones, no sé, pues trigonométricas, que hablamos del seno, coseno, también serán adimensionales que me van a representar 1. Si tenemos funciones logarítmicas igual o logaritmos neperianos, también será 1. Entonces, todos esos van a tener como fórmula a la dimensión 1. Ejemplo. Si yo quiero calcular la dimensión de S, solamente voy a presentarlo de esta manera. S será de esta manera. Toda la expresión que tú tienes vas a colocarle el corchete para que me represente la dimensión. Por acá un medio. Luego tenemos el A. Luego tenemos el B. Luego tenemos al C. Ahora, como tú sabes, ¿de acuerdo? Esto va a quedar representado como 1, ¿sí o no? Esto va a ser como 1, 1 y 1. Entonces, como es 1 y 1, simplemente te va a quedar el S va a ser igual. Ahora dime, este se representa diaria, este es de una región, de una porción de un triángulo. Estos son lados, significa que estos son longitud. Longitud sería L por longitud de B, que también sería L. El área siempre va a ser representado como una longitud elevado al cuadrado. Por eso que las unidades siempre ves, tú encuentras metro al cuadrado, pie al cuadrado, pulgada al cuadrado, ¿no? Milímetro al cuadrado, porque eso me representa área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esta manera aplico esto que llamaremos cuando me hablan de adimensional. ¿Sí? En algunos casos ocurre ya que cada vez que ustedes encuentren números, logaritmos, funciones, siempre va a ser representado por 1. ¿Sí? Nada complicado. Vamos a ver ahora que lo que es más importante y lo que tal vez genera un poco de confusión. Cuando hablamos del principio de homogeneidad, significa que todos tienen que tener el mismo valor. Significa que todos deben tener la misma expresión dimensional. ¿Qué significa? Que si esta es masa, la respuesta también tiene que ser en masa. Esto no cumple con las funciones aritméticas que me dicen, ¿no?, que m más m debiera darme 2m. ¿De acuerdo? Esto no va a cumplir. La diferencia no tiene que cumplir exactamente. Lo único que tiene que cumplir en este caso es esto. Esto y esto que tienen que ser igual, entonces estará bien. Mira, acá no me importan los números, porque ya sabes que los números son adimensionales. No me importa si es suma o resta, lo importante es que todos tengan la misma variable para que digamos que sean homogéneas. Haya un principio de homogeneidad. Acá ocurre un problema, mira. Masa, longitud menos 2. Masa, longitud menos 2. Estos dos son iguales. Pero esto es diferente. Entonces cuando pasa eso, yo voy a decir que esto será dimensionalmente. Voy a ponerlo por acá. Colocaremos así. Dimensionalmente, esto será incorrecto. ¿De acuerdo? Esto será incorrecto. Dimensionalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esto no es igual que esto, entonces no está cumpliendo el principio de homogeneidad. Pero ¿qué pasa si es que ahora yo digo, si una ecuación es dimensionalmente correcta, o sea, me dicen ya que una ecuación es dimensionalmente correcta, entonces es porque cada uno de sus componentes tiene en una adición, sustracción o igualdad tiene la misma dimensión. Ejemplo, si yo hablo que tengo 2 kilogramos, no sé, pues, ¿no?, de papa, y aumento 3 kilogramos de papa, yo entiendo esto, mira. El principio de homogeneidad me dice, las unidades de kilogramos, eso significa que esto debe ser masa, ¿sí o no? Más, acá también debe ser masa, ¿o no? Tú sabes que la respuesta común me tiene que dar 2 kilos más 3 kilos me da 5
kilos, pero aquí nosotros lo que nos importa solamente es las unidades. En este caso, esto también sigue siendo ¿sí o no? No me acuerdo. Por acá voy a colocar mejor. Se entiende mejor. Esto, ¿de acuerdo? Yo voy a colocar acá. Esto se representa mi ecuación dimensional. Ecuación dimensional de esto, ecuación dimensional de esto, ecuación dimensional de esto. Esto es masa, más, esto también sigue siendo masa, igual, y acá también sigue siendo masa. Eso significa que cuando me dicen que es una ecuación dimensionalmente correcta, las unidades siempre van a ser iguales. Ejemplo, un problemita dice: si la expresión siguiente es dimensionalmente correcta, ¿cuál es la dimensión de beta? Ok, planteemos esto. Esto debe cumplir, si es homogéneamente correcto, significa que esto con esto y esto con esto tienen que ser iguales. Donde x y x' tienen que ser distancia, significa que esto es L igual L, longitud, más este 3 adimensional se va. Beta es lo que yo quiero calcular, significa que beta, no sé, por el t es tiempo, ¿no? Así debe ser. Bueno, acuérdate que estos como son iguales, esto sigue siendo L, ¿verdad? Así que L será igual a ¿quién? A beta por el tiempo. Pero este tiempo puede pasar acá. L entre t igual a beta. Eso sería la respuesta. Pero acuérdate que nosotros lo podemos expresar de otra manera. ¿Sí o no? Entonces beta será de esta manera, mira. L por el tiempo, pero lo subimos, ¿verdad? Sería menos 1. Así sería. Eso sería mi ecuación dimensional. ¿Sí? Se dan cuenta que cuando me dicen correcto, o sea, cuando es dimensionalmente correcto, no importa, ¿de acuerdo? Lo que tienen que darse cuenta es que todos tienen que ser iguales. ¿Sí? No hay ningún problema con eso, todos tienen que ser iguales. Tanto como exponente como variable, eso es importante. Acá vamos a ver en este problemita que eso tiene que cumplir. ¿Ya? Principio de homogeneidad es súper fácil. Ya esta parte de análisis dimensional es súper fácil. No es nada complicado. Vamos a encontrar esta ecuación que es dimensionalmente correcta. Dice donde S es desplazamiento, B es velocidad y T es tiempo. Pero primero hay que saber la velocidad. ¿Cómo se expresa la velocidad? Creo que por acá lo teníamos, ¿no? Acá está la velocidad, mira. La velocidad es igual a esto. Vamos a poner por acá. No te olvides que velocidad es esto, ¿ah? Recordando que velocidad es esto. Longitud por tiempo elevado a la menos 1. ¿No? Así es. Listo, ya está. Entonces, colocamos acá mi ecuación. Yo quiero calcular S. Lo que tú quieres calcular es S. S será igual a velocidad, que en este caso sería L, t a la menos 1. ¿Sí? Ah, no. Sí, está bien. Está bien. Pero vamos a cambiar acá para que todos entiendan. S. Luego tenemos velocidad. ¿Sí? Velocidad. Y luego tenemos t, que es tiempo, ¿no? Así. Está el alfa. Listo. Ahora pasamos esto a su forma dimensional. S me dicen que es desplazamiento. Desplazamiento significa que es una longitud, ¿no? Entonces esto viene a ser L. Velocidad, la sabemos acá, la formita sería L por t a la menos 1. Por, este t significa tiempo. Lo que tenemos que calcular cuánto es el exponente. Significa que este tiempo debe ser t a la alfa. Muy bien, lo que vamos a hacer es que esto tiene que ser iguales porque cumple el principio de homogeneidad. ¿Qué significa? Lo que voy a hacer es que voy a utilizar un poquito del álgebra, que me dice que a bases iguales sería t, acá sería menos 1 más alfa. ¿Sí o no? Ahora dime, este L con este L estén iguales. Significa que esta expresión tiene que ser igual con esta. Para que esta expresión sea igual con esta, significa que este t no debe aparecer. Se tiene que simplificar. Para que eso se simplifique fácil,
todo esto, ¿qué exponente tiene que ser para que se vuelva unidad? 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Y de esa manera cumplo que todo esto se vuelva 1, ¿sí o no? Entonces todo esto tiene que ser 0. Entonces por acá coloco menos 1 más alfa debe ser igual a 0. Entonces alfa será igual a... Eso será la respuesta. Eso es cuando hablo con principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros vemos con respecto a análisis dimensional. Esto sirve bastante para que ustedes posteriormente dominen lo que son distintas fórmulas. El análisis dimensional ha ayudado para descubrir nuevos equivalentes o nuevas unidades de medida para nuevas fórmulas, ¿de acuerdo? Si ustedes en algún momento desarrollan, no sé, pues no, algún teorema, alguna ley o no sé, algún descubrimiento donde tienen que aplicar alguna nueva fórmula, van a utilizar lo que llamamos el análisis dimensional para saber con qué unidades nuevas van a trabajar ustedes, ¿de acuerdo? Porque es así como se han encontrado las nuevas unidades y las nuevas, en este caso, dimensiones que se utilizan para hallar nuevas fórmulas, nuevas leyes, pero todo es basado al sistema internacional. Nosotros utilizamos como base el sistema internacional y de ahí creamos nuevas fórmulas que nosotros podemos presentar ante los, ¿cómo se llama? Ante los jurados, como esta nueva fórmula que está acá, ¿de acuerdo? Utilizando siempre el sistema internacional que va a ser reconocido. Ok, espero que les haya servido, nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.